Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos, profesores de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. En esta tarde nos encontramos reunidos aquí, colegas, para conversar con ustedes sobre aprendizaje basado en proyectos. Es un conversatorio que tendrá diferentes momentos. En un primer momento voy a presentar a nuestros ponentes, a nuestros compañeros que nos acompañan para conversar sobre esta temática. En un segundo momento, uno de ellos hará una presentación breve para colocar las bases del conversatorio y en un tercer momento pasaremos a hacer algunas preguntas con las que estaremos interactuando cada uno de los que estamos en esta sala. Nos acompaña hoy al conversatorio la doctora en Ciencias de Enfermería, Patricia González Ramírez, quien es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, actualmente Facultad de Enfermería y Obstetricia, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en enfermería infantil por el posgrado de la UNAM. Es maestra en enfermería con orientación en educación, maestra en comunicación y tecnologías educativas, doctora en ciencias de enfermería en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es profesora de carrera asociada C de tiempo completo definitivo. Imparte como docente en la licenciatura y en el posgrado en enfermería. Es consejera universitaria y representante de la línea de generación y aplicación del conocimiento, educación en enfermería y es presidente de la Academia de Educación en Enfermería. Bienvenida, doctora Patricia González. Y nos acompaña también de manera, que nos sentimos muy congratulados también de leer la semblanza del doctor Marco Antonio Rigo Lenini. Es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Psicología Educativa por la Universidad de Barcelona, donde se tituló bajo la conducción académica del doctor César Coll. Ha impartido más de 150 cursos, seminarios o talleres, entre los cuales una proporción muy importante se ha dedicado a la actualización de docentes. Ha participado en conferencias, mesas redondas, congresos y foros consagrados a los temas de la enseñanza, aprendizaje en los niveles escolares medio y superior, la formación y la evaluación de los docentes, el aprendizaje significativo, la visión constructivista y humanista, la educación emocional, la teoría de las inteligencias múltiples, así como la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos educativos. Sobre estos temas ha escrito múltiples artículos y ha contribuido en diversos textos especializados. Junto con la doctora Frida Díaz Barriga, es coautor de 5 libros. Ha sido dictaminador o miembro del Consejo Editorial para varias publicaciones científicas y divulgativas. Ha dirigido tutorado y cotutorado, tesis de licenciatura, maestría y doctorado en el campo pedagógico y labora como académico de carrera desde hace 44 años en la Coordinación de Psicología Educativa de la Facultad de Psicología en la UNAM. También colabora como catedrático e investigador en el posgrado en educación de la Universidad de Anáhuac, México, desde hace 30 años. Se desempeña como padre de mellizos desde hace 20 años, tarea que le ha obligado a resignificar profundamente sus tareas como educador y como psicólogo educativo. Su portafolio electrónico se lo compartiremos a la audiencia apenas vayamos avanzando la sesión de hoy. Bienvenidos. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos dicho que sería el conversatorio, vamos a darle la palabra al doctor Rigo para que por favor nos haga una presentación que será la base para el conversatorio que tenemos posteriormente. Adelante, doctor Rigo. Pues muy bien, muy buenas tardes o días, según escuchen este conversatorio. A todas y a todos tengo que comenzar agradeciendo a la doctora Graciela González Juárez por esta invitación, desde luego a la Facultad de Enfermería y Obstetricia que han sido tan amables de cursarme esta invitación. Solo unas palabras introductorias para luego proceder a una presentación que quisiera yo sirviera como una suerte de organizador previo, de resumen contextual que permita ubicar el rumbo de la
de la charla, del conversatorio. Unas palabras introductorias, decía yo. Lo primero, y lo digo muy sinceramente, es que estoy muy contento de encontrarme aquí, no solo porque he de agradecer la invitación, sino porque considero a la enfermería, a las ciencias de la enfermería, al ejercicio profesional de la enfermería, una profesión dignísima. He tenido por diferentes circunstancias que vivir en ambientes hospitalarios recientemente, afortunadamente no como paciente, pero sí acompañando a dos hermanos mayores que tengo y a una esposa que también por diferentes circunstancias ha tenido que recurrir mucho a servicios hospitalarios y no puedo estar más agradecido con la figura de enfermeros y enfermeras, tanto en hospitales públicos como privados. De verdad lo digo muy sinceramente, cuando me dijeron que la invitación venía desde este gremio, si me permiten decirlo así, no dudé un momento porque me siento en deuda con ustedes, en primer lugar. En segundo lugar, es que debemos de reconocer que si hay una didáctica que a nivel internacional, pero muy especialmente en Latinoamérica y en México, tiene una larga data, si hay un gremio, una sociedad profesional que ya desde hace mucho tiempo se ha preocupado por su didáctica, perdón, es la de los médicos y adicionalmente, claro, la de enfermeros y enfermeras. Antes, desde mi modesto punto de vista, que la didáctica de la física y de la matemática, en México ya teníamos organizaciones dedicadas a la enseñanza de la medicina y naturalmente por adición a la enseñanza de la enfermería. Ya en Coyoacán en los 70 recuerdo que había una organización que se dedicaba a ello, dirigida por el fallecido doctor Álvarez Manilla. Creo que estas charlas, estos esfuerzos colectivos en los que estamos participando abonan justamente a la construcción y a la consolidación de una didáctica de la medicina y de una didáctica específica de la enfermería, que aunque se pueda alimentar de otras didácticas y de la didáctica general, pues tiene su singularidad y su especificidad. Dentro de la didáctica de la medicina, y también entiendo dentro de la didáctica de la enfermería, ha tenido especial protagonismo una estrategia instruccional, que es la del aprendizaje basado en problemas. Al final del día, y lo comentábamos antes de iniciar este conversatorio, seguramente porque médicos y enfermeros en el día a día, momento a momento, enfrentan problemas, situaciones que tienen que ser atendidas o resueltas casi de manera inmediata. Y quizás no se piensa tanto en acciones que deban ser planificadas, ejecutadas y desarrolladas en el largo plazo, aunque qué duda cabe que como parte del ejercicio profesional, pues sí tienen que haber planeación, ejecución, evaluación de mediano y largo plazo. Pues estamos aquí para hablar del método de proyectos, justamente porque me parece que se parte de la convicción de que esta metodología, junto con otras, ya lo comentaremos, complementa muy dignamente, muy razonablemente la metodología de aprendizaje basado en problemas. Voy a permitirme, como anticipaba hace un momento, compartir con ustedes una breve presentación. Son 6 o 7 láminas únicamente para ubicar la temática y pasar después pues a una dinámica mucho más móvil, mucho más activa, en que a través de preguntas y respuestas intentaremos darle sentido a algunas de las cosas que tenemos que decir sobre esta estrategia instruccional. Voy a compartir la presentación. Pues, se está viendo ya ahí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Bueno, como digo, es una presentación, 7 láminas más unas referencias documentales y de webgrafía que espero puedan ser de utilidad para nuestros asistentes, quienes participen en la visualización del video. Vamos a hablar, como decía, del método de proyectos. Vamos a intentar una puesta al día de lo que ha implicado esta metodología, pues con una historia ya de poco más
de 100 años. Ya inicié con unas palabras introductorias, no volveré sobre ello, sí que quiero comenzar definiendo qué es una estrategia instruccional antes de hablar propiamente del método de proyectos, pues para que se comparta, para que se visualice lo que estoy entendiendo por este concepto, no siempre unívoco, no siempre compartido por todos de la misma manera, una breve definición de lo que entendemos por estrategia instruccional y algo que me parece muy importante, siempre que se habla de cualquiera de ellas, ¿cuáles serían los criterios rectores fundamentales, aquello en lo que hay que pensar cuando se escoge una o varias estrategias instruccionales, ¿va? ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en mente casi simultáneamente, buena parte de ellas, a la hora de enseñar, a la hora, como digo, de escoger una estrategia instruccional, sea el método de proyectos o cualquiera de ellas? Luego pasaremos pues a lo que nos tiene aquí, a hablar directamente el método de proyectos, cómo podríamos en principio definirles. Intentaré compartir con ustedes un par de ejemplos que se encuentran en la frontera, si me permiten decirlo así, entre la enseñanza de la medicina y de la enfermería por una parte y también de la ciencia psicológica contemporánea. Y cerraremos pues mencionando algunas de las ventajas, de las fortalezas que favorecen el uso del método de proyectos, pero también algunos de los desafíos. No diría desventajas, porque según se contienda con ellos, puedan constituirse simplemente en retos que un buen docente, una buena docente puede resolver de manera muy razonable. Y en fin, al final aparece una lámina para saber más, con algunas referencias entre las muchas, pues hoy en día disponibles sobre el tema. ¿Qué entendemos por estrategia instruccional? He intentado una definición no excesivamente compleja, casi intuitiva, pero que dice dos o tres cosas que quizás no son tan obvias. Es desde luego un procedimiento, un modo de actuación que ha de ser sistemático y fundamentado, no cualquiera, no uno que surge del mero sentido común y la intuición, sino que tiene una fundamentación en las ciencias de la educación, en la pedagogía, en la didáctica, y que es sistemático, que está organizado metodológicamente de modo de seguir un camino y de permitir luego tanto la interpretación y la improvisación como, claro, lo que está previsto en el plan. Es pues un procedimiento para enseñar que debe de ser metódico, que ha de estar fundamentado, como digo, que implican normalmente, esto es importante, una primera fase de planeación, de preparación, de proyección, de hecho, una fase de ejecución, de intervención y una fase de evaluación final, aunque en realidad la evaluación aparece a lo largo de todo el proceso. Hay una evaluación diagnóstica, hay una evaluación intercurrente, procesual, continua, y ha de haber una evaluación final. Pero en fin, es un procedimiento que implica como mínimo estas tres grandes fases. Quienes hablan del método, pues lo ubican ahí. Y algo importante, es una estrategia que ha de ser flexible. No es un procedimiento rígido, una técnica que deba seguirse de un modo mecánico, fijo, sino que implica una cierta flexibilidad por parte de quien lo opera, que es el docente junto con los alumnos. Y junto con esto, no se dejen intimidar por un término que resulta muy propio de la psicología educativa, ha de ser autorregulado. Quien ejecuta una estrategia instruccional debe de ir reflexionando, como diría Donald Schoen, en y sobre la práctica. Debe estar una y otra vez automonitoreándose, tomando decisiones frente a un grupo de alumnos y condiciones cambiantes para ir orientando la estrategia por donde es debido. Por eso esta insistencia en que toda estrategia instruccional, la que sea, de ser flexible y ha de ser autorregulada por parte de quien la implanta. Ejemplos seguro que nuestra audiencia los conoce: la conferencia, la exposición interactiva,
creo que ni falta hace que los definamos: el seminario, el debate, la mesa redonda, el estudio de casos, la solución de problemas, los talleres que tienen esta orientación claramente más práctica, el aprendizaje basado en proyectos del que ya hablamos. Hay una diversidad de estrategias instruccionales, incluso puede haber otras según el autor de que se trate, pero me parece que estas son algunas de las más reconocibles en el contexto universitario que vivimos. Una palabra más sobre las estrategias instruccionales en general y que luego va a tener valor al hablar del aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuáles son los criterios, los elementos, las informaciones sobre las que uno como profesor ha de reflexionar, ha de tomar en cuenta en el momento de escoger o método de proyectos o cualquier otra estrategia instruccional, en la fase de planeación, de preparación didáctica? Van a aparecer aquí en orden lineal, pero en realidad, cuando uno prepara una clase, un curso, una asignatura, pues uno piensa en todos estos elementos casi recursiva o simultáneamente. No es que se tengan que resolver estos asuntos justamente en el orden en el que van a aparecer aquí, pero qué duda cabe que son motivos de reflexión que normalmente deberían estar en la mente del enseñante a la hora de escoger la metodología instruccional de que se trate. Aquí nos vamos a concentrar en el aprendizaje basado en proyectos, pero esto vale para cualquier otra. Bueno, algunos de los criterios para elegir estrategia instruccional: en qué institución opero, con qué ideología, con qué proyecto educativo, con qué tipo de población, con qué características demográficas, con qué posibilidades de aprendizaje e incluso importante, con qué procedencias de todo tipo, en qué plan de estudios, qué modelo soporta el plan de estudios, si es humanista, si es competencial, si es constructivista, si es eminentemente profesionalizante, etcétera. Es un segundo elemento que tomar en cuenta a la hora de escoger una estrategia instruccional en una situación determinada. ¿Con qué alumnos? ¿Con cuántos y con cuáles? Diríamos al final del día el tamaño del grupo termina siendo también un criterio importante a considerar. Y desde luego sus repertorios de entrada. ¿Quiénes son? ¿Qué saben sobre la asignatura o sobre la temática en que se va a emplear la estrategia instruccional? ¿Qué disposición tienen frente a ellas? ¿Les motiva o no? En fin, ¿qué características tiene el propio docente que hace estas reflexiones? Porque hay que reconocer que hay metodologías que nos son más cercanas, más afines, son las que nos sentimos más competentes. Somos, por ejemplo, docentes más expositivos, con capacidad de uso de la palabra, o somos más animadores, facilitadores, que nos sentimos cómodos en metodologías plenamente activas. Hay desde luego un llamado de atención para que tanto como podamos utilicemos metodologías que activen a los alumnos, que los dinamicen, como el método de aprendizaje basado en proyectos, pero también hemos de reconocer nuestras propias características como docentes a la hora de escoger una metodología, ¿va? Desde luego, muy importante, lo comentábamos en un momento previo a esta grabación: con qué intenciones, qué es lo que se persigue. En realidad, pues este es el faro de puerto, la brújula instru de la instrucción, cuáles son fines, metas, objetivos, sea que se planteen como objetivos de aprendizaje las intenciones educativas, sea que se planteen como competencias, sea que se planteen como perfiles de egreso. ¿Qué tipo de hombre y de mujer queremos conseguir entre los educandos? Yo diría que entre el conjunto de los criterios este es uno cardinal, de enorme importancia. Luego, ¿en qué contenido vamos a trabajar? ¿Qué contenido temático vamos a abordar? ¿En qué lugar? ¿Con qué características? ¿Con qué infraestructura? ¿Con qué equipamiento? ¿Con qué mobiliario? Desde luego, ¿con qué tiempo y qué recursos? Tanto de corte tecnológico como de corte temporal, humano, económico. ¿Cuáles son los recursos disponibles para la implantación de la estrategia? Esta, que parece ser una razón solo operativa, luego termina siendo muy importante. Si queremos montar, por ejemplo, y desde ahora lo adelanto, un método de proyectos en un salón en que solo tenemos bancos o mesabancos fijos,
con poca posibilidad de movimiento, pues se va a dificultar la operación del método de proyecto, sobre todo si lo queremos por equipo, donde los alumnos tengan la posibilidad de encontrarse y establecer puntos de acuerdo comunes. La infraestructura o las características del aula al final pueden tener un peso específico importante en la elección y la operación de la estrategia. Y en fin, cierro esta lámina. En función de este conjunto de criterios, como mínimo de este conjunto de criterios, pues el profesor escoge la estrategia instruccional que le parece resuelve mejor las preguntas anteriores y termina, claro, decidiendo cómo enseña y cómo evalúa, al menos para un contenido, para un grupo en un momento determinado. ¿Va? ¿Y qué es el método de proyectos? Aquí diseccionado la definición porque puede tener su complejidad, ¿verdad? Entonces creo que conviene mirarla así, de modo segmentado. Para comenzar, hay que decir que es una estrategia instruccional en el sentido que definimos antes, va un procedimiento para enseñar con una larga data. La mayoría de los autores sitúa el origen del método de proyectos en un texto que escribe William Kilpatrick en los Estados Unidos en 1918. Por lo tanto, es una estrategia instruccional que tiene ya más de un siglo de existir, al menos de modo reconocible, explícito. En esta estrategia instruccional, un equipo o un alumno o un grupo de estudiantes, incluso estoy aquí acomodando la barra, perdón, si se sigue viendo ahí. Sí, sí se ve. Se sigue viendo, perfecto. Entonces decía un estudiante, un equipo o un grupo de estudiantes con el acompañamiento docente, esto es muy importante, diseña, desarrolla, aplica y evalúa todo esto en el mediano o largo plazo. Normalmente en el mediano o largo plazo, aunque hay proyectos de corto plazo, pero sí implica generalmente este conjunto de actividades, el diseño, el desarrollo, la implantación, de ser posible in situ, y la evaluación mediano o largo plazo de un plan de investigación, de detección de necesidades, de intervención, de servicio, de difusión del conocimiento para conseguir, esperando los alumnos que sean muy proactivos, que tomen la iniciativa, que tengan un papel protagónico en el proyecto para conseguir, decía, unos aprendizajes temáticos y unas competencias complejas, preferentemente, no necesariamente, no de modo obligatorio, pero sí preferentemente en situaciones auténticas, situaciones de la vida diaria, de la vida real, ¿verdad? Cuando este método se utiliza en el ámbito profesional, bueno, pues situaciones que son propias del ejercicio de la profesión. En el caso de la enfermería, pues muy posiblemente o de situaciones hospitalarias o de situaciones comunitarias o de atención en casa, en fin, situaciones auténticas porque reflejan el ejercicio profesional real y tanto como se pueda también atendiendo alguna problemática que sea socialmente relevante, que tenga un interés para la sociedad. Podemos definir el método de proyectos en función de estas coordenadas. Algunos autores dicen que es un método en el que los alumnos desarrollan proyectos. Bueno, no me gusta definir con lo definido. Yo aquí he preferido decir que pues se diseña, se desarrolla, se aplica y se evalúa un plan que puede tener intenciones como se ve ahí en el cuarto punto, pues diversas, ¿no? Puede ser de intervención, también puede ser de investigación o de servicio comunitario. Dos ejemplos rápidamente, decía yo, pues en la frontera, digamos, entre el servicio médico y de enfermería y por otra parte la psicología, que es mi campo personal. Un primer ejemplo puede ser la detección de necesidades para diseñar, desarrollar y evaluar y dar seguimiento en el corto plazo a un modelo de capacitación en el contexto de un servicio hospitalario público. Entre enfermeros y enfermeras ya formados como tales, ya en ejercicio en un hospital público,
Centro Médico Siglo XXI, por ejemplo, para especificar un poco más. Cómo llevar a cabo una capacitación que les permita estar al día, enterarse de todo aquello necesario para seguir ejerciendo esta nobilísima profesión, pues de una manera inteligente, empática, eficiente, ¿verdad? Ese sería un primer posible proyecto con todo lo que implique. Y luego uno segundo que yo he encontrado interesante porque he tenido la oportunidad de trabajar con la Asociación Mexicana o el Consejo Mexicano de Geriatría que se encuentra en Arbarte y que me parece que es muy interesante, ¿no? Frente a la problemática de la salud emocional de los pacientes seniles en casa, pues llevar a cabo una revisión documental y conformar una propuesta fundamentada, viable, adecuadamente estructurada, para conseguir que el servicio de enfermería pues logre esta atención empática y satisfactoria de sus necesidades médicas. Aquí, a mayor abundamiento, quiero decir que en muchas ocasiones pacientes, familiares y amigos de los pacientes que reciben servicio médico nos preocupan, nos afligen no tener una atención que sea realmente empática por parte de todos aquellos que apoyan el servicio médico dentro y fuera de los hospitales. Entonces, aquí creo que un aporte muy interesante, realista, me parece de una gran relevancia, no solo desde el punto de vista psicológico, sino por su contribución a la salud orgánica, sería conseguir una actualización de enfermeros, enfermeras, decía, para que el trabajo que de manera tan sacrificada lo he visto directamente hacen en casa, pues fuera un trabajo más empático y más satisfactorio para los pacientes, para los médicos y los familiares de los pacientes. Voy terminando. ¿Y cuáles son las ventajas? Yo creo que algunas de ellas, quienes han usado el método las conocen o se deducen de lo que he dicho. Es un método que se destaca porque es práctico, exige el despliegue de habilidades en situaciones naturales o reales, tanto como se pueda, no siempre se puede, a veces hay que hacer proyectos simulados, pero tanto como se pueda, cercanos a una situación real y natural. Sí, tanto como se pueda, también un trabajo cooperativo e interdisciplinario. Esta es una de las prendas que se destacan con mayor frecuencia en el caso del método de proyectos, hacer todo lo posible por impulsar un trabajo en equipo donde haya una sinergia de competencias de todos y cada uno de los alumnos y también donde concurran diferentes disciplinas, porque en la vida los problemas pues no se presentan divididos por disciplinas como en la escuela, ¿no? Exigen la concurrencia de perspectivas diversas. Algo muy importante, la tercera ventaja es que sí se trata de una metodología y yo creo que una de las metodologías, si no la más demandante en términos de esperar del alumno compromiso, organización e iniciativa. Y esto no es menor en un momento en el que me parece que una y otra vez constatamos la importancia de comprometerse, de involucrarse por parte de docentes y de alumnos, pero también de organizarse en el mediano y corto plazo y de tener iniciativa. Estas son competencias o rasgos de personalidad de enorme importancia y el método de proyectos las favorece. Luego, claro, el método de proyectos también contribuye pues al desarrollo de una serie de competencias tanto específicas de la profesión o de la formación escolar específica, como de corte más general, ¿no? Saber escribir, saber usar tecnología, saber negociar en situaciones extramuros, etcétera. Y muy importante también junto con ello, pues la responsabilidad social que implica detectar problemas que tienen una relevancia para la sociedad contemporánea. Y en fin, la última ventaja, no la última, pero en esta lista la que me gustaría terminar destacando, es este sentido de motivación y autoeficacia que también se construye desde un método de proyectos. Yo lo he visto a lo largo de los años porque lo uso reiteradamente. Para los alumnos suele ser muy motivante enfrentar problemas y sentir que en alguna medida pueden resolverlos. A esto se refiere la autoeficacia. ¿Cuáles son sus principales desafíos? Y voy cerrando con esta lámina, de hecho, prácticamente cierro la presentación. Organizarse y operar el proyecto, porque
Generalmente hay una temporalidad de mediano o largo plazo y esto siempre exige pues una competencia de organización del docente y también de los alumnos. Conseguir, sobre todo por parte del profesor, en complicidad, yo lo diría, con los alumnos, un balance entre ser directivo, pero también esperar una iniciativa, una actitud proactiva por parte de los alumnos, ¿va? Y un balance también entre lo que se transmite, lo que los alumnos reciben de información, de saberes teóricos, de saberes contextuales y luego lo que se espera que el alumno descubra, investigue y construya en el camino. Este balance que debe de ser muy delicado, pues no es fácil de conseguir, ¿va? Otro desafío es lograr en los alumnos ese interés e involucramiento. Hemos dicho antes que suelen ser un trabajo formativo muy motivante, pero al mismo tiempo, como se plantean en horizontes temporales, pues a veces de meses o hasta más, pues claro que supone un trabajo, una dedicación importante que comparada con hacer un examen o comparada con escuchar una clase y luego aplicar las ideas directamente a un problema concreto, pues sí es en definitiva más demandante, y a veces a los alumnos esta necesidad de situarse frente a un trabajo de mediano o largo plazo, con todo esto que hemos dicho que implica, pues les desanima un poco. Entonces también este es un desafío. Y en fin, la evaluación y seguimiento nos referiremos después, dando respuesta a una pregunta, algunas de las claves que desde mi punto de vista pueden ser útiles para conseguir esta evaluación y seguimiento adecuado, pero veremos que es complejo y muy retador. Y en fin, también quiero terminar diciéndolo, porque además esta es una convicción personal, sí conseguir un adecuado balance entre teoría y práctica. Cuando se enseña por proyectos, es fácil caer en una suerte de pragmatismo donde pues lo que se privilegia es la aplicación del conocimiento en situaciones naturales sin que esto esté precedido por una suficiente reflexión, ¿verdad? Entonces, el método de proyectos no es este donde cada idea es revisada, es llevada a la literatura, es luego reflexionada y compartida en seminario, en el salón de clases. Tiene esta orientación más práctica, en definitiva, pero creo importante como un desafío central al aplicar esta metodología, que tampoco se caiga en este eficientismo, en una actitud meramente aplicacionista que no esté precedida de una revisión documental y de una reflexión sobre aquello que se va a hacer. En fin, termino pues compartiendo esta lámina para saber más. Yo les haré llegar el PDF correspondiente a esta presentación para que quien lo desee pues pueda consultar algunas de estas referencias que tienen orientación en realidad muy aplicada. Las cuatro destacaría muy especialmente el micrositio web, el que aparece en segundo lugar de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital de la UNAM, porque está lleno de ideas que pueden ser útiles para profesores universitarios. Y bueno, creo que hasta ahí me tomé 20 minutos, poco más. Espero no haber abusado de su tiempo, pero intenté hacerlo lo más expedito posible. Claro que no, Marco Antonio, te agradecemos mucho esta manera de iniciar, de colocar estos ejes para que el conversatorio también tenga una mayor fluidez, ¿no? Entonces le voy a dar la palabra a Pati González para que iniciemos propiamente el conversatorio. Ella te hará la primera pregunta sobre la que podemos charlar. Adelante, Pati. Muchísimas gracias. Marco, sin duda una introducción sumamente extensa, pero también muy productiva y que nos deja claro también en la enfermería cómo es que podemos nosotros utilizar esta estrategia. Ya lo dijo de manera muy bien. Podemos nosotros hacer, traer al momento del aula los conocimientos, pero después también en otro momento ver la aplicación de esos conocimientos. Y en este sentido también pues recalcar que es una estrategia que la podemos utilizar a lo largo de todo el programa de la asignatura,
con Mm. diferentes temas y también con diferentes finalidades y que puede ser también, pues como ya lo has comentado, una estrategia que es tanto diagnóstica como también formativa y nos permite también hacer una evaluación sumativa. Y en este Claro. sentido, y ya que nos has hablado tanto y tan productivamente de el aprendizaje basado en proyectos, ¿podrías guiarnos a través de las características que debe tener un buen proyecto en las ciencias de la salud y además comentarnos qué elementos lo hacen auténtico, relevante y cognitivamente desafiante para un estudiante de nuestra carrera? Sí, yo revisé esta pregunta, Patti, y me gusta siempre preparar para no responder de una manera intempestiva y a veces impertinente, perdiendo sintonía con lo que se pregunta. Y no es una fácil respuesta. Intenté construirla de modo muy sintético. Yo creo que algunos de los adjetivos que ustedes mismos en la pregunta han destacado son relevantes, pero bueno, comentaré primero que un buen proyecto, un buen proyecto para un aprendizaje basado en proyectos como estrategia instruccional universitaria me parece que ha de tener por lo menos los rasgos que rápidamente comparto y luego defino de manera breve. Creo que debe ser relevante en primer lugar, debiera ser en la medida de lo posible auténtico, yo he dicho que no siempre se puede, pero auténtico, desafiante, claro, viable y conseguir un balance teórico práctico. Lo repito y luego los explico. Relevante, auténtico, desafiante, claro, viable y con un adecuado balance teórico práctico. Hay otras prendas que yo creo que se pueden agregar, pero estas me parecen las principales. Relevante porque atiende una necesidad socialmente justificada. Auténtico porque se trata de una situación real y natural. Desafiante porque implica un análisis teórico y una revisión documental, pero también conformar una propuesta viable y pertinente para atender una problemática in situ. Y el que sea desafiante también, Patti y Graciela, tiene que ver con el nivel de desafío en que se sitúa el profesor, ¿verdad? Si el profesor es excesivamente transmitivo, excesivamente directivo, entonces, claro, termina resolviendo los problemas por el alumno y el ajuste de la ayuda pedagógica de la que habla César Paul o el nivel de desafío de que hablaban los piagetianos no se consigue. Al final del día, el que sea desafiante tiene mucho que ver con esta interacción entre profesor y alumno, con la medida en que el profesor resuelve y no todos los problemas que van apareciendo en el camino. Ha de ser claro, decía, porque se debe saber transparentemente lo que se desea lograr. El profesor ha de comunicar muy claramente lo que exige para la conformación del proyecto y los alumnos tan claramente como se puedan los objetivos que quieren conseguir de aprendizaje y de intervención a través de su proyecto. Ha de tener claridad, ha de ser viable para que no resulte frustrante. El trabajo pues debe ser realizable, ha de tener alguna factibilidad en el plazo en que está pensado y en fin, ha de conseguir este adecuado balance entre, por una parte, la reflexión, el análisis y la revisión documental previa al trabajo o simultánea con el trabajo del proyecto y por otra parte la aplicación de habilidades y procedimientos, el contacto directo con la realidad. Muy rápidamente, porque lo pide también, pensemos en un proyecto para la prevención del paludismo en zonas todavía vulnerables a la enfermedad. Un proyecto que luego, bueno, se encarga gente de trabajo social, pero que entiendo también enfermeros, enfermeras podrían pensar y desarrollar en lugares como Chiapas, Oaxaca, que han tenido un repunte importante el paludismo, pero también Tabasco y Campeche. Antes era mucho Veracruz, donde encontrábamos esta inscripción del Consejo Nacional para la Erradicación del Paludismo, pero ahora estos cuatro estados sureños son los que concentran. Es relevante porque se trata de un problema de salud pública de primera importancia. En México ya no tenemos tantos casos como los que tuvimos antes, pero ha habido un repunte
Y no queremos que el paludismo regrese a nuestro país cuando se le creía erradicado, ¿va? En África es el gran problema de salud público, el de la malaria, ¿verdad? Luego auténtico porque es una situación real que tiene una ocurrencia en los hechos en estos estados, a veces incluso ustedes lo saben mejor que yo, con resultados de fatalidad, ¿verdad? Y luego es muy desafiante porque implica cambios culturales y si este proyecto se plantea como de visita domiciliaria, sí implicaría ir, convencer en contextos donde a veces hay mucha suspicacia para recibir a profesionales de la salud. Es claro si se plantea, pues, por parte del profesor que se quiere conseguir y que se quiere que aprendan los alumnos, y por parte de los alumnos, modestamente, lo que quieren conseguir con estas visitas domiciliarias. Supongo que por lo menos que la gente les reciba y se sensibilice. En México propendemos a pensar que las enfermedades nunca las contraemos en primera persona. Entonces, pues esta sensibilización sería importante. En fin, y este hipotético proyecto debería ser pensado de modo realizable, debería ser factible. Cubrir los 4 estados quizás sería difícil, pues se puede pensar en comenzar en plan piloto en un solo estado. Y qué duda cabe que tendría esta amalgama de teoría y de práctica, porque primero hay que leer, hay que fundamentarse, hay que conocer la historia del paludismo en México, las altas cifras que tuvimos en otras épocas, todas las campañas de salud pública que se hicieron, y luego ir a los hechos, poner manos a la obra. Y eso es lo bonito, pero también lo difícil de los proyectos, ¿va? Muy bien, Marco. Antonio, fíjate que te escuchaba y me hace resonancia lo que estás diciendo, porque efectivamente puede representar un reto para el docente y un reto también por su propio rol, por el rol que él tradicionalmente ha venido jugando y que implica también una resignificación. El Mm. profesor que transmite el conocimiento, que ha sido muy recurrente en la universidad, no solo en las ciencias de la salud, eh, ha cambiado un poco desde la pandemia, fíjate. Sí. Esta idea nos transformó, la pandemia nos transformó en muchos sentidos y la educación fue uno de ellos. Entonces, en tu opinión, en tu perspectiva, ¿cuál es el rol? ¿Cómo transita el profesor de Mm. esta figura de ser transmisor del conocimiento a ser facilitador en un proyecto, digamos, formativo, en un proyecto, un modelo de aprendizaje basado en proyectos? ¿Y qué competencias clave necesita desarrollar en el aula? Sí, mira, yo creo que para dar respuesta a esta pregunta también muy compleja y desafiante, hay que pensar en una diversidad de roles o papeles posibles y deseables para el profesor en la metodología de proyectos. Son los que tengo aquí, unos 10, los voy a comentar rápidamente, porque me parece que pueden echar luz sobre lo que esperamos del profesor y lo que el profesor espera desarrollar como competencias centrales en el alumno. Algo de ello ya lo dijimos en la presentación. ¿Cuáles serían estos roles o papeles diversos deseables del profesor para ir más allá de un transmisor? Pues como es característico en otro tipo de metodología instruccional. Sí, desde luego no renunciar a que en primer lugar es un transmisor de saberes teóricos y metodológicos base, sobre todo cuando no están en el repertorio del alumno, porque ahí es muy importante tener un diagnóstico, el perfil de entrada no solo deseable, sino real de los alumnos. Y en función del perfil de entrada real del alumno, a lo mejor intentar emparejar el piso, si se me permite la expresión, que los alumnos sí dispongan de unos mínimos comunes, porque si no el proyecto se nos puede desbarrancar. Y yo diría que a veces ese es un desafío importante cuando se tienen grupos heterogéneos. Pero luego, claro, otros roles deseables para conseguir que el profesor haga lo que desde mi modesto punto debe hacer, punto de vista debe de hacer en esta metodología, ha de ser un facilitador del descubrimiento guiado, no diría solo del descubrimiento absoluto, de un descubrimiento guiado, ha de ser claramente un animador, un tercer rol, para que se lleven a cabo las actividades necesarias
a veces esperando que el alumno las organice y las proponga, a veces poniéndolas él sobre la mesa, porque aquí en la expectativa de que el alumno organice su trabajo, puede ocurrir que lo organice de modo muy razonable, prudente y completo, puede ocurrir que no. A veces los alumnos pues sí requieren toda una estructura y una serie de sugerencias para la realización de las actividades. Aquí está este exquisito balance del que hablábamos, va, claramente ha de ser un animador para que aquello importante, imprescindible que el alumno no piense, pues también intente que aparezca el profesor. Luego, en cuarto lugar, ha de tener un papel de motivador, claramente el papel de un motivador para convencer al alumno de la importancia de la realización del proyecto, si es que no está convencido. Y yo adicionaría que para conseguir que esa motivación sea intrínseca, en la medida de lo posible, para mí lo ideal, lo mejor que puede suceder, fíjense que ni siquiera es tanto solo el éxito del proyecto, ¿verdad? Sino el enamoramiento del proyecto por parte de los alumnos y el aprendizaje que esto traiga consigo. Los proyectos no necesariamente han de ser exitosos en su balance final, porque hay muchos imponderables, como en el ejemplo que poníamos. A lo mejor la gente los rechaza, no los escucha, en fin, pero sí el enamoramiento del proyecto por parte del alumno y eso implica un profesor motivador. Un quinto rol que me parece enormemente importante, Graciela, Patti, es el de integrador y sistematizador del trabajo. Un trabajo importante que yo creo que hemos de hacer los docentes hoy en día frente a la IAG, siempre, pero hoy en día frente a la inteligencia artificial generativa, frente a los mares de información que se desbordan y nos llegan a nosotros como verdaderos maremotos, creo que es este papel de integración y sistematización que no necesariamente hace Wikipedia o ChatGPT. El papel de integración y sistematización, insistiendo siempre en la importancia de una mirada de conjunto, sobre todo al pensar estratégicamente el proyecto como una ruta crítica con un cronograma. Yo, como ya he dicho, tengo muchos años ya trabajando con proyectos, casi en todas las clases que doy, desde licenciatura a doctorado. Es la metodología claramente que utilizo de manera más frecuente y encuentro que un papel al que no debo renunciar, no sé si lo hago bien, pero sí es tanto como se pueda disponer de estas miradas integradoras, miradas de conjunto del trabajo, ¿verdad? Sobre todo si es un trabajo que se hace de modo cooperativo y que se hace con carácter interdisciplinario. Así que, pues un quinto rol sería el de integrador y sistematizador. Espero que esto esté haciendo sentido para quien nos escucha. Un sexto rol, a mí me gusta insistir en él, aunque a veces pues puede ser un poco fastidioso o doloroso para los alumnos. El profesor debe ser un interlocutor crítico y abogado del diablo. Ese par de expresiones me gusta usarlas porque no es que uno quiera de ninguna manera manifestarse pesimista frente a los trabajos, pero sí debe de ser uno crítico frente a ello. Yo voy a reproducir esta frase después, pero la cito desde ahora, para dejar hacer, pero sin que todo pase. Un séptimo papel, ya voy terminando, ha de ser el profesor en esta metodología, un asesor o consultor cuando surjan dudas, pero sin resolver los problemas para el alumnado. Creo que el ajuste y la ayuda pedagógica, el desafío óptimo del que hace un rato hablaba, implica eso justamente. Sí te apoyo, sí resuelvo dudas, sí puedo hacer las veces de un consultor, pero pues como ocurre en la terapéutica humanista, no resuelvo los problemas por ti o por ustedes, equipo, ¿va? Y luego ya voy cerrando. Ustedes mismos lo han puesto en la pregunta, pero me pareció muy interesante porque se trata de una figura y un concepto para el que no existe un término equivalente en español, un coach. Ahora que se habla tanto de coaching cognitivo, docente, etcétera. Bueno, un coach también eventualmente, no siempre, no necesariamente, pero qué duda cabe que ocurre, a mí me ha pasado, un coach cuando se requieren apoyos adicionales a lo meramente académico. En muchas ocasiones atraviesan, sí, situaciones personales, familiares, económicas, laborales,
pues en las que hay que dar apoyo también, Pati, y que van más allá de las cuestiones académicas que plantea el proyecto. Y ahí uno empieza a acercarse, me parece, a la figura de este coach que algunos deportistas, ustedes saben que el término se origina en el ámbito del deporte, pues que algunos deportistas decían que hace casi las veces de un padre sucedáneo de un segundo padre. No digo que lleguemos a tanto en la metodología de proyectos, pero qué duda cabe que cuando los proyectos se extienden en el tiempo y se complejizan, a veces también el docente, el tutor, el asesor, en fin, pues se acerca a esta figura de coach. Y en fin, desde luego, siendo congruente con todo lo que hemos dicho, ha de ser un evaluador. Un evaluador no en el sentido exclusivo de acreditar, de emitir calificaciones, no, no, en un sentido mucho más amplio, el que valora los aprendizajes, el que es capaz de detectar qué está contribuyendo y qué obstaculizando el aprendizaje de los alumnos, y desde luego el que retroalimenta de modo oportuno y contingente, asertivo, amable, pero directo a los alumnos para corregir el camino cuando están en posibilidades de corregirlo a lo largo del proyecto. Cierro, pues sí, todos estos papeles me parece para conseguir todas las competencias que de ellos derivan. Y claro, al final del día, cuando se lee todo esto, uno dice, ah, caray, lo que se espera aquí del profesor, pues sí es muy demandante, ¿verdad? Fíjate que realmente estás tocando un punto nodal, creo, que en muchos sentidos el profesor considera que la evaluación es al final de una cadena de aprendizajes. El profesor no ha integrado en muchas ocasiones la planeación con la evaluación como en forma paralela. Y yo creo que el aprendizaje basado en proyectos es esta oportunidad que tiene el profesor de replantearse su rol de evaluador. En este punto también creo que es un gran reto, porque se reconoce que la evaluación es una tarea o una actividad muy especializada y que tiene sus orígenes, ¿no? Incluso lo vemos para hacer un examen, ¿no? Los ítems, elaborar un examen no es una tarea fácil. Los Claro. profesores constantemente estamos participando en estas actividades que son ya verdaderos retos. Entonces, en este punto, Marco, me gustaría preguntarte si compartimos el hecho que la evaluación es un desafío importante, ¿cómo evaluar de manera rigurosa y justa el proceso? Tanto como el producto final en esta metodología? Sí, voy a plantear primero unos 6, 8 principios orientadores Ujú, de evaluación, la metodología de proyectos, que quizás parezcan más bien de corte teórico y reflexivo, pero qué duda cabe que tiene un impacto en la práctica. Luego de estos principios, que sí, insisto, suponen una toma de decisiones diferente a la hora de evaluar, sí me voy a referir a unos mecanismos relativamente específicos de orden práctico que yo he visto, que he presenciado o que he usado con mucha frecuencia, algunos de corte más cuantitativo, otros de corte más cualitativo o mixto. Algunos principios que creo importantes considerar, algunos de ellos incluso necesarios en otras metodologías instruccionales, pero en la ujú, de aprendizaje basado en proyectos, yo creo que un primer principio es enfatizar la evaluación, dar primacía a la evaluación sobre la acreditación. Yo aquí siempre hago este distingo que es central y que no siempre profesores, padres de familia, autoridades comparten. La evaluación como esta facultad, esta actividad en la que uno sigue el progreso de una intervención humana, calibrando, ponderando si se están o no haciendo bien las cosas, si se están o no consiguiendo los objetivos. La evaluación como algo que se hace a lo largo de todo el proceso y a veces casi inadvertidamente, porque como les digo a los alumnos, a veces incluso el lenguaje no verbal de un alumno, algo te permite saber sobre si te está entendiendo o no. Entonces, darle primacía a la evaluación sobre la acreditación. La evaluación acreditativa la entiendo como aquella en función de la cual entregamos puntos, créditos, credenciales, calificaciones. Es una pequeña parte de la evaluación en función de la cual, pues sí, obtienen una calificación en la asignatura, en el curso, en fin. Pero la evaluación formativa, procesual,
continua como instrumento regulador del trabajo del profesor y los alumnos, me parece que es un concepto que hay que destacar especialmente, ¿verdad? No han de preocuparse tanto por la calificación como por los aprendizajes. En segundo lugar, pues sí, hablando de evaluación, que se deben comunicar muy transparentemente desde el principio, perdón, y si es posible de modo negociado, los criterios de acreditación y los mecanismos de acreditación y también de evaluación. Esto que hemos dicho, yo suelo comenzar hablando justo de esta diferencia entre evaluación y acreditación y compartiendo criterios con sus ponderaciones, plan, primera entrega, avance, compromiso, producto final, impacto, en fin, con sus ponderaciones correspondientes, comunicando entonces transparentemente criterios y mecanismos de acreditación, pero también de evaluación. Y en la medida de lo posible, y esta sí es una sugerencia concreta, negociándolos con ellos, escuchándolos, porque también ellos pueden ser propositivos en este sentido, sobre todo cuando están en semestres avanzados de la carrera. En tercer lugar, sí darle un papel protagónico a la y la autoevaluación, además de la heteroevaluación. Un papel protagónico que a lo mejor en términos de la acreditación y de los puntajes no sea tan grande, pero sí momentos en que evalúen a otros equipos, a otros alumnos, en el proceso, en la entrega del plan inicial, en la entrega de los primeros avances o en el informe final, la coevaluación. Y yo creo que la más importante de todas las evaluaciones, desde mi modesto punto de vista, la autoevaluación, porque lo que no el proceso evaluativo que no termina en una toma de conciencia del alumno, del profesor sobre aquello en lo que puede mejorar, no sirve de mucho. Entonces yo sí le doy un impulso muy importante a la autoevaluación y constantemente les estoy pidiendo que se pregunten por qué saben o por qué no saben, por qué hicieron o por qué dejaron de hacer, ¿va? Un cuarto punto, evaluar talento y talante. Si me permiten un juego de palabras que de primera mano suena raro, pero que a mí me gusta usar, evaluar talento y talante. Yo siempre les digo, sí es importante ser inteligente, ser eficiente, tener luces, tener lucidez, naturalmente que eso se agradece, pero hay que tener talante en este tipo de trabajo en particular, al menos en dos sentidos: disposición, compromiso, motivación, involucramiento en primer lugar. Hoy en día se insiste mucho en esta idea del involucramiento, que se puede traducir como compromiso, dedicación, disciplina y tantos términos, pero talante en un primer momento, en primer lugar, como compromiso, como dedicación, ¿verdad? En el método de proyecto, ustedes lo saben, Graciela, Pati, esto es absolutamente fundamental. Y talante ético también, y talante ético, y pudiéramos agregar cívico, ecológico, talante axiológico, pudiéramos decir, es decir, estar muy consciente, tener muy presentes pues, todos aquellos valores que implican una responsabilidad social, ecológicos, cívicos, éticos, etcétera. Entonces, sin insistirles, hacer todo lo posible para evaluar e incluso acreditar, darle presencia en la calificación a talento, la calidad del producto del trabajo, pero también al talante, el compromiso, la dedicación, el cumplimiento, la formalidad, ¿va? Ahora comentaré algunos de los posibles dispositivos de evaluación en que todo esto puede aparecer, pero entiendo que ya cada profesor que use la metodología tendría que hacer las adecuaciones necesarias, ¿va? Desde luego una evaluación individual y una evaluación por equipo, si los hay, e incluso de grupo. Un gran problema, un gran desafío del aprendizaje cooperativo es de que Johnson y Johnson le denominaron de esta manera en los 60, pues es como le haces cuando se forman equipos de trabajo, de aprendizaje, para evaluar tanto el trabajo del equipo, el trabajo colectivo, como el trabajo o los aportes de cada alumno. Yo diría que ese es uno de los retos mayores en la evaluación del trabajo de proyectos cuando se aborda de esta manera, cuando los equipos empiezan a ser un poco más grandes, empiezan a ir más allá de los 4 o 5 alumnos y hay que ponderar pues, los aportes
de cada uno. Voy cerrando, ya de hecho yo creo que me empiezo a mover en estos dos últimos puntos en sugerencias de corte más práctico. Evaluación de proceso, desde inicio a final, evaluación de impacto o de resultados y evaluación de productos. Me parece que son las tres grandes dimensiones que hay que considerar a la hora de evaluar a los alumnos. Alguien podría agregar y evaluación del aprendizaje de los alumnos. Bueno, digamos que es correlativa a todo lo anterior, pero pudiéramos decir, sintetizando, evaluación de proceso, evaluación de impacto, logros, resultados sobre una realidad que se quiere transformar, evaluación de productos, planes, avances, informes. Si hay una propuesta que se ha desarrollado, un sitio web, un modelo, etcétera, pues eso también, desde luego, evaluación del aprendizaje, que es correlativa a todo esto, ¿verdad? Y por último, disculpen si me he extendido, pero voy cerrando, ya de manera muy aplicada, muy práctica, yo empleo y además sugiero emplear, y veo que en la literatura aparecen pues sugerencias de este tipo, para comenzar, formatos estructurantes del proyecto. ¿A qué me refiero con formato estructurante de proyecto? Sí, un guión en donde se consignen componentes, directrices para el trabajo, que no cierre demasiado, pero que también establezca unos mínimos de, como digo, componentes y lineamientos que tienen que obedecerse en el proyecto, si es que hay avances, en los avances y en el informe final. Siempre distinguir, me parece que esto no es tan obvio luego para los alumnos, entre la fase proyectiva y la fase informe. De hecho, la denominación del método por proyectos a veces nos traiciona un poco, porque el proyecto termina convirtiéndose en informe y al final ya no es muy apropiado llamarle proyecto en un sentido estricto, ya es un informe de actividades que arrancó con un proyecto. Pero en fin, formatos o guiones estructurantes que además dan claridad sobre lo que se tiene que hacer, pero luego rúbricas claramente, rúbricas de producto, pero rúbricas de proceso también. A mí me ha funcionado mucho bitácoras para el seguimiento de alumnos y equipo, bitácora del profesor, donde tengo anotado el equipo y los alumnos, cada encuentro que tengo con ellos para revisión de avances, donde oralmente también les exijo que me platiquen, porque ya pueden entregar productos con IAG, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a ver si el producto realmente es tuyo. Entonces, sí, una bitácora para el seguimiento de alumnos y equipos, muy importante por parte del profesor, autorreportes que terminan teniendo o respondiendo a esta necesidad de la que hablaba, autoevaluativas, autorreportes de avances, qué he hecho, qué aprendí, qué me gustó, qué haría diferentes, que más ahora las pueden entregar digitalmente como parte de un portafolio, el proyecto o en cualquiera de estos sistemas de recogida de información en línea, autorreportes del alumno, además de corte muy cualitativo, desde luego observaciones directas e indirectas de desempeños, se les pueden pedir videos ahí donde pueden videograbar o reportes de informantes calificados cuando están en un contexto institucional con el que se tiene contraparte. Y en fin, muy importante, ya termino, hay otros, pero yo quisiera terminar diciendo cada vez más importante las valoraciones orales, porque sí, los alumnos están entregando productos extraordinarios, pero lo que pasa es que o han sido hechos o han sido corregidos por IAG y no siempre es tan sencillo detectar, aunque uno lo pase por Turnitin, etcétera. Sí, quizás una última palabra ya que introduzco esto. Yo creo que el uso de software de coincidencia para detectar posibles casos de plagio tiene que ser comunicado antes de y utilizado en algún momento, pues para fomentar esto que en nuestra cultura latinoamericana no está suficientemente arraigado, ¿no? Esta ética en la producción académica. Claro que sí, Marco Antonio. Fíjate que pensaba en el sentido de agencia. Me invita tu propia línea discursiva a plantear un escenario donde la ABP también se enfrenta a los contextos de incertidumbre que están hoy presentes en todo momento y que no nos resuelve la IA.
como dices bien, pero que sí es un gran recurso de apoyo para el profesor, porque todo esto que tenía que hacer él antes mano a mano, ahora la inteligencia artificial te puede hacer la rúbrica y te ahorra tiempo. ¿Dónde te lleva nuevamente al contexto de ser ahora el profesor también un curador Mm. de información? Y en este punto lo que dices es bastante acertado, ¿no? La valoración oral viene a ser como el elemento donde el alumno tiene que argumentar al estilo, ahí ya iba a decir de Tulmin, pero no, argumentar, ¿no? Su propuesta, justificar sus decisiones y tanto de manera individual como de manera grupal. Con esto cerramos este bloque del rol del profesor y le daría la palabra a Pati González para entrar al tema de los desafíos, para que ella continúe con los comentarios o la pregunta. Adelante, Pati. Sí, gracias. Marco, en este sentido de los desafíos, ya has abordado algunos de ellos de manera muy importante, pero ¿cuáles serían las barreras institucionales y culturales más grandes para la adopción exitosa del aprendizaje basado en proyectos, sobre todo en las instituciones de educación superior en el área de la salud? Ok. Bueno, quiero decir antes de intentar una respuesta a esta pregunta que me ha gustado mucho la propuesta de que el profesor sea también un curador, por lo que significa en el ámbito artístico y porque estamos recuperando mucho este concepto en el ámbito pedagógico. Vamos a agregarlo, Graciela, yo creo que también ha de ser un curador el docente que trabaja en esta estrategia. Me gusta la idea. Y dando respuesta a lo que pregunta Patti, yo he intentado una sistematización que no trivialice, una simplificación, pero que no sea excesiva y banalice y tampoco que desmoralice a quienes acometen la enseñanza a través de una metodología de este tipo. Pero fíjate, Patti, que yo localizo como mínimo 6 barreras diferentes, posibles, no siempre presentes, pero en una mirada, digamos, posibilista de algunas de las barreras que más frecuentemente ocurren. Pienso sobre todo en la educación universitaria, que es la más cercana a un servidor, aunque he tenido la oportunidad de ser docente en niveles preuniversitarios hace muchos años. Pero 6 barreras. Las menciono y luego explico brevemente cada una de ellas. Barreras institucionales, barreras áulicas, barreras curriculares, barreras docentes, barreras estudiantiles. He dicho 6, no, son 5. 1, 2, 3, 4, son 5. Las explico brevemente. Las institucionales, yo creo que con relación a esta metodología, las metodologías emergentes relativamente recientes o complejas y desafiantes, yo creo que de las barreras institucionales que yo destacaría dos. Por una parte, el apego a las tradiciones. Por mucho que en las instituciones universitarias públicas y privadas se hable de la importancia de la innovación educativa, la realidad es que a veces esto solo se traduce en medidas de incorporación de nuevas tecnologías en el aula y no de una modificación sustantiva en el pensamiento y la práctica de los profesores, que para mí esa es la verdadera innovación. Bien, creo que una barrera institucional tiene que ver con este apego a lo tradicional, esta inercia de seguir enseñando en buena medida como se ha venido enseñando. Y en segundo lugar, también como barrera institucional, pues sí esta preocupación por una cobertura curricular en donde se prefiere cantidad que calidad. Esta preocupación por simular, acreditar, reportar, me parece que a veces con cierta complacencia, que se han cubierto todos los contenidos del currículo como estaban planteados en el programa, sobre todo ahí donde hay un ejercicio institucional más vertical. Pati. No es el caso de mi facultad, la Facultad de Psicología, no tanto, pero ocurre en otras, lo sé, ¿va? Entonces hay este par de barreras institucionales donde creo que lo cultural se refleja en buena medida, ¿no? Luego barreras de aula o áulicas. Yo creo que 2 barreras áulicas que comprometen una buena operación de esta metodología. El exceso de alumnos en el aula, esto aparece una y otra vez. La ratio de alumnos en aula, en educación básica, no universitaria, pero hay una preocupación que es generalizada. En España, recientemente se ha reducido a 21, porque, claro, por uno y otro lado se reconoce que sobre todo metodologías activas y personalizadas como esta,
pues sí se comprometen cuando hay muchos alumnos. Entonces, un problema, le voy a llamar un problema de aula, pero en realidad terminaría siendo un problema institucional en buena medida, el exceso de alumnos en aula y también porque nos ocurre en la UNAM y en muchas universidades una deficiente infraestructura o mobiliario. Y si no le quisiéramos llamar así, un impertinente infraestructura o mobiliario, porque claro, un método con proyectos requiere una buena conectividad, de ser posible un sistema de proyección, ¿verdad? De ser posible algún sistema de conexión virtual que permita pues tener contacto con alumnos que están presenciales, pero que están virtualmente. Pero también y muy especialmente yo esto lo he puesto sobre la mesa ya en varias ocasiones en mi facultad, una adecuada ecología del aula en cuanto al mobiliario, de ser posible unas sillas móviles y cómodas, unas mesas y si se puede unos pintarrones móviles o mesas que permitan poner en común el trabajo. No es un mobiliario en realidad tan caro, ¿eh? No estoy pensando en el mobiliario que tiene universidades como la Ibero, lo diré de un modo muy directo porque acabo de estar ahí en un examen en donde han hecho una gran inversión en mobiliario, pero claro, pues son universidades privadas con una realidad diferente, ¿no? Pero sí un mobiliario que se preste para que los alumnos y el profesor trabajen. Algo importante quiero terminar diciéndolo entre las barreras áulicas con espacio. No sé por qué razón luego se propende a poner un exceso de mesas y de mesabancos en los salones que no permite el libre movimiento. El método de proyectos exige normalmente trabajo en equipo, el que puedan los alumnos más o menos libremente moverse y que el profesor también pueda transitar para platicar con los equipos. Entonces, dentro de las barreras áulicas, pues estas que he comentado. Dentro de las barreras curriculares en la literatura, la que me parece que aparece con mayor frecuencia es la sobredemanda de contenidos. El creer que si se enseña mucho, se enseña bien. Y no me parece que ahí, lo he escuchado, por ejemplo, enseñantes de física y química, el CCH, es preferible cubrir 3, 4, 5 contenidos de modo realmente comprensible y significativa para los alumnos que tener la sensación de que se ha hablado de las estaciones del año o que se ha hablado de la existencia de los usos horarios para que 15 años después los alumnos no tengan la menor idea de lo que eso significa. Y hay una cantidad de investigaciones que demuestran cómo buena parte de los contenidos académicos, incluso estudiados en la licenciatura, simplemente después no se recuerdan y desde luego no se usan. Bueno, barreras curriculares, la cuarta, las primeras fueron barreras institucionales, barreras áulicas, barreras curriculares, una cuarta barrera importante, la que he querido llamar barreras docentes. Dentro de las barreras docentes, conformidad y rutinización, sobre todo cuando la planta docente ya empieza a envejecer, pero no por la experiencia, sino por la conformidad. Bueno, la rutinización que te lleva a una poca motivación por innovar, por enfrentar curvas de aprendizaje y trabajo añadido. Ahí donde el aprendizaje por proyectos se hace poco y en el conjunto de la Universidad Nacional, hasta donde yo sé y se reporta, por ejemplo, CUAED, se hace todavía muy poco aprendizaje basado por proyectos. Pues sí, claro que para los profesores enseñar de esta manera, innovar, al menos innovar en su aula, porque también hay esta innovación a nivel de cada profesor, pues implica enfrentar curvas de aprendizaje y un trabajo añadido, por lo menos al inicio, que no siempre estamos dispuestos a enfrentar. Y la quinta barrera, barreras de corte estudiantil, que yo creo que pues se deducen de algunas de las cosas que hemos dicho, ¿no? La ausencia de compromiso o involucramiento entre los alumnos, la falta de iniciativa y proactividad, a veces en buena medida porque los profesores tampoco les hemos acostumbrado, o les hemos acostumbrado fundamentalmente a resolver exámenes de opción múltiple. Yo una y otra vez le digo a los alumnos de licenciatura que eso no es lo que van a hacer en el mundo del trabajo. Claramente no es eso. A lo mejor escribir proyectos y reportes, pero no resolver exámenes de opción múltiple. Bueno, decía yo, dentro de las barreras estudiantiles y esta falta de iniciativa y proactividad, el déficit en competencias transversales,
por ejemplo, literacia académica, leer y escribir en el ámbito técnico, académico y científico, porque esa es una hipoteca que traemos desde toda la educación preuniversitaria, ¿verdad? Y bueno, pues hay que trabajar con este déficit en competencias transversales y quiero terminar señalando una que yo he vivido de manera directa, a veces preocupante, y es una mal comprensión del trabajo cooperativo. Si el trabajo por proyectos, en buena parte de los casos, se prefiere que se aborde por equipos, sí existe con demasiada frecuencia una mal comprensión del trabajo cooperativo, como aquel en el que como hay una división del trabajo, pues hay uno que es, permítanme decirlo de manera llana, el que piensa, otro que es el que hace la cita para encontrarse, el tercero que es el que pide las pizzas y el cuarto que es el que anima para que los demás trabajen. Pero aprende nada más uno o dos. Y siempre les digo, al menos en el aprendizaje cooperativo, como en los proyectos, hay que aspirar a que todos aprendan. Siempre habrá unos que aprendan más y unos que menos, pero que todos aprendan. Eso es característico del aprendizaje cooperativo, pero no siempre los alumnos lo entienden. Y en el método por proyectos, sí, ya termino, un problema, una barrera que yo he encontrado, Pati, muy frecuentemente, es esta mal comprensión. Lo que importa es que salga el trabajo sin importar mucho lo que aporta cada quien. Hay que luchar contra ello. Adelante, Patti. Sí, gracias, doctora. En este sentido, y después de tan amplia explicación y que tiene toda la razón, generalmente el aprendizaje lo vamos a ver nosotros en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, pero también en la parte de la creatividad, de la comunicación y la colaboración, como ya mencionabas. En este sentido también, pues desde luego vamos a encontrar, vamos a evaluar la parte de la autonomía de algunos de los estudiantes, no en todos, por aquellas situaciones de barrera que ya mencionabas, pero también vamos a identificar la toma de decisiones. Pero algo importante que también hay que recuperar de tan amena plática que hemos tenido es qué evidencia científica o estudios clave respaldan la efectividad del aprendizaje basado en proyectos en la mejora de los resultados del aprendizaje, la retención a largo plazo o el desarrollo del razonamiento clínico en comparación con los métodos tradicionales que ya hablábamos y de la misma renuencia de nuestros compañeros docentes a una estrategia activa como esta. Sí. Mira, Pati, yo creo que hay tanto evidencias científicas como evidencias experienciales, de experiencias pedagógicas reales y naturales. Dentro de las evidencias científicas, yo creo que buena parte de las que están disponibles son soportadas desde la visión de investigación científica basada en evidencias. Parece que es una contradicción, pero hay un movimiento muy fuerte, ustedes lo saben, dentro de la ciencia por escoger entre los artículos, los informes de investigación. En el ámbito de la educación es muy importante aquellos que de veras efectivamente están soportados por evidencias. Y se habla de una investigación científica basada en evidencias. Yo recién revisé un artículo sobre este tema, por eso lo tengo muy, muy presente. Me parece que la evidencia que soporta el trabajo por proyectos en el aula es contundente, es una evidencia irrefutable, pero también, Pati, hay una cantidad de experiencias pedagógicas, pues de prácticamente un siglo, universitarias y preuniversitarias, que le avalan, ¿no? En muchos de los casos acompañadas, sí, con estudios evaluativos, en otros casos reportadas por los usuarios, a veces incluso como modalidades de investigación, acción, pero en todo caso que confirman un hecho que adecuadamente conducido, el ABP es uno de los procedimientos más efectivos para conseguir tres prendas que hoy en día son o las más importantes o de las más importantes: significado, sentido y agencia. Significado, comprensión significativa de las ideas teóricas, de los procedimientos. Sentido, motivación y apropiación de valores. Y agencia, proactividad, iniciativa,
autodeterminación, ¿verdad? Me parece que lo que muestra la evidencia, pues de manera, creo yo, bastante convincente, es que estas tres prendas o estos tres grandes valores pedagógicos, significado, sentido y agencia, sí están claramente en la diana de lo que se consigue cuando el método de proyecto es usado en una sabia complicidad entre profesores y alumnos y adecuadamente, ¿verdad? Y ejemplos de quienes soportan o avalan estas evidencias o este carácter virtuoso del método de proyectos. Mira, yo rápidamente pondría varios, ¿no? A nivel nacional, dentro de la UNAM, la CUAED ha estado impulsando vigorosamente el método de proyectos. Incluso una de las sugerencias bibliográficas que yo he hecho, en realidad web gráfica, porque es un sitio web, es uno en que se ve cómo la CUAED ha hecho un micrositio específico para el método de proyectos, porque se confía mucho en él. Pero bueno, decimos de la CUAED de la UNAM, pero creo que prácticamente la totalidad de las universidades privadas reconocibles en el área metropolitana impulsan de manera relevantísima el método de proyectos, ¿va? Luego, la SEP todavía en el ámbito nacional ha dedicado también un sector importante de su página de recursos para los profesores. También he incluido ahí no solo un corto texto que explica el método de proyecto, sino al final de ese corto texto hay todo un sitio con recursos para el método de proyectos. La SEP claramente entonces y desde tiempo atrás está apostando por el método de proyectos, reconociendo estas evidencias favorables. Y a nivel internacional, la UNESCO. La UNESCO hace una apuesta decidida en favor de métodos como el de proyectos por todas partes, en todos los niveles escolares. Creo que las evidencias, no sé si diría son abrumadoras, porque ¿qué evidencia es abrumadora en la ciencia? Casi ninguna. O en la educación, muchas veces lo que hay son modas, pero esta es una moda de 100 años o de poco más de 100 años, al menos con este nombre, ¿no? Y una moda que me parece que sí está muy respaldada, ya decía, tanto por estudios como por experiencias. Adelante, Pati, si quieres cerrar el bloque. Sí. Sí, gracias. Pues sí, ya lo decía de manera muy adecuada y oportuna, Marco. Pues sí, si empezamos con este método desde inicios del siglo XX y todavía lo estamos nosotros abordando ahorita, y que es una exigencia ya al interior de las aulas, porque también los jóvenes pues han modificado también su forma de trabajar, de comunicarse, de interactuar y por lo tanto también pues eso tendría que ser una exigencia para los docentes y no quedarnos también como en esa parte de conformismo que ya se mencionaba también incluso como una de las barreras importantes. En este sentido, entonces, y ya hablando de tantos años de trabajo con este aprendizaje basado en proyectos, ¿cómo visualizas la próxima década? Del futuro de este aprendizaje basado en proyectos y qué papel preponderante, que ya también de alguna manera lo has ido mencionando, van a jugar la tecnología, la simulación, la telemedicina o incluso la inteligencia artificial en el diseño y la ejecución de los proyectos que podamos también abordar o trabajar. Claro. Cuando se hacen preguntas con este carácter prospectivo, siempre se nos compromete, ¿no? No sé a ciencia cierta qué va a pasar con esta metodología instruccional, porque tampoco sé qué va a pasar con la educación formal e informal, ¿va? Como dicen los especialistas en prospectiva, el problema anticipar el futuro, decía de Coufflet, es que todavía no ha ocurrido. Una respuesta que es al mismo tiempo lúdica, pero certera. Y como decía Toffler ya hace muchos años, además, este futuro ocurre cada vez más rápido. Cuando escribió El shock del futuro al principio de los 80, mucha gente se reía de lo que Toffler decía, pero ha terminado teniendo un impacto decisivo en el desarrollo de las culturas y yo diría de la humanidad. En todo caso, intentando un futurible, como le llaman los prospectivas, que en México la prospectiva se hace poco, pero intentando un futurible posible
y deseable, yo creo que va a mantener el aprendizaje basado en proyectos como estrategia instruccional un perfil muy similar al que tiene en el sentido de que va a seguir siendo un trabajo proyectivo de plan, ejecución y evaluación compartido entre profesores y alumnos, interventivo y naturalista con fines de aprendizaje y de impacto social. Yo creo que esos rasgos los va a mantener, pero me parece que sí se va a reconvertir, sobre todo porque creo que va a estar fuertemente apoyado por las herramientas emergentes de inteligencia artificial y en particular de inteligencia artificial generativa. Y ese sí que es un destino o un futurible incierto, ¿verdad? Porque puede estar alimentado por el optimismo o, como lo decía el doctor Bauman antes de morir, por la retrotopía. Él decía, escribió un libro antes de morir, Sigmund Bauman, que tituló Retrotopía, donde decía que él, pues ya prefería mirar hacia atrás, buscar la utopía atrás que adelante, ¿va? ¿Cuál es el desafío en todo caso? Suponiendo que suceda esto, ¿no? Que se mantengan los rasgos de esta metodología instruccional porque se reconocen sus virtudes, pero incorporando juiciosamente por parte de alumnos, profesores e instituciones estas herramientas, en particular este grueso acervo de herramientas de inteligencia artificial y en particular de IAG. ¿Cuáles son los desafíos en todo caso? Me parece, Pati, que estas herramientas no sustituyan en un método como este, en ningún proceso de enseñanza-aprendizaje, no sustituyan comprensión, iniciativa, creatividad, pensamiento crítico e independiente por parte de alumnos y alumnas. Quiero repetirlo porque me parece a mí en lo personal que es importante que estas herramientas en esta o en cualquier metodología, en aprendizaje dentro y fuera de las escuelas, no sustituyan la comprensión, la iniciativa, la creatividad, pensamiento crítico y, en fin, la independencia de alumnos, la independencia intelectual, sobre todo, de alumnos y alumnas. Yo esperaría que eso ocurriera. Y aquí al final ya estoy hablando más de un futurible deseable que de un futurible probable. Bueno, pues estamos llegando a la fase de cierre, ¿no? De este interesante conversatorio. Recuperamos toda tu experiencia, Marco Antonio, es clara toda la línea que nos planteas, las directrices que pudiéramos ir siguiendo para trabajar en con estas estrategias, digámoslo así. Y es posible que nuestros colegas profesores de la FENO nos estén escuchando, que sean profesores con experiencia o con menos experiencia y que digan qué complejo es todo este asunto del aprendizaje Ujú. basado en proyectos, pero es que la realidad en sí misma es compleja. ¿Cuál sería tu consejo para que los profesores se animen a dar este primer paso pequeño pero significativo para empezar a integrar el aprendizaje basado en proyectos en sus cursos? Bueno, la verdad es que yo leyendo esta pregunta, porque ya la conocía, pensé en un consejo, Graciela, luego fueron dos y luego, bueno, no muchos, pero sí cuatro o cinco, porque pensé que decirlo en una sola frase iba a ser difícil, aunque sé que se me pide pues una última reflexión capsular, ¿no? ¿Cuáles serían mis cuatro o cinco consejos? Eso sí, los voy a resumir, no se asusten con la mayor rapidez posible. Desde luego, para una metodología como esta, para ambas partes, atreverse a innovar y experimentar, hacer cosas diferentes y a equivocarse. La escuela es el lugar donde uno puede aprender equivocándose. Luego, a romper moldes y a no preocuparse excesivamente por las opiniones ajenas, pero procurando siempre unos mínimos de calidad. Con excesiva frecuencia encuentro entre mis alumnos, los alumnos universitarios, una excesiva preocupación por las opiniones críticas de los demás. Si uno vive excesivamente al pendiente de las opiniones de los demás, uno no se atreve a hacer cosas diferentes. Hay que procurar siempre unos mínimos de calidad, claro, pero luego no pero luego desentenderse un poco de las opiniones adversas, porque trabajar con estas metodologías implica experimentar y equivocarse. Dos frases
para terminar, ¿verdad? Dos frases así ya capsulares, pues que yo quisiera compartir con quienes se acerquen a mirar este video, ¿no? La primera, porque tiene una relación directa con el método de proyectos, tener en consideración que el exceso de análisis conduce a la parálisis, pero también tener en consideración que la acción debe acompañarse de la conciencia. Ya lo decía Aristóteles, lo repito, el exceso de análisis puede conducir a la parálisis, ¿va? Pero también la acción debe acompañarse de la conciencia, que no es más que un llamado a este balance teoría-práctica. Y por último, pues no sé si una regla de oro, a mí me gusta usarla tanto en las tesis como en esta metodología, dejar hacer, pero sin que todo pase. Bueno, ese cierre es fantástico. De verdad que hemos tenido pues un momento de aprendizaje muy significativo entre docentes. Te agradecemos, Marco Antonio, toda la experiencia que nos compartes. Me gustaría decirle a Patti si quiere hacer ahí una reflexión de cierre para que hagamos la clausura de la actividad. Pues nada más retomando lo que ya comentaba Marco, es el aprendizaje basado en proyectos seguramente nos va a redituar en el desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes universitarios. Y dentro de la enfermería, pues es una metodología que necesariamente necesitamos traer al aula, ya sea para un proyecto de investigación, ya sea también para un programa de educación para la salud, entre otros muchos de los ejemplos que ya nos ha mencionado Marco. Entonces, muchísimas gracias a Marco por tan productiva sesión. Y gracias a usted también, doctora Graciela. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias, Marco. Me quedo con muchas reflexiones como para seguir transformándonos en el aula. Creo que el aprendizaje basado en proyectos también es un garante de la transformación del docente. Es una invitación a reflexionarnos, a transformarnos, porque si nosotros no cambiamos la didáctica o la estrategia con la que llegamos día a día al aula, nada cambiará. Y la Así es. única manera es enfrentar esto que dice Marco, una curva de aprendizaje necesaria para seguir evolucionando y resignificando nuestras prácticas docentes. Marco, comentarios finales. Me gustaría terminar simplemente agradeciéndoles primero a ti, Graciela, como le hice al principio, la invitación que tan amablemente me cursaste, el acompañamiento aquí de Patricia, de Arem, desde luego a la propia Facultad de Enfermería y Obstetricia, y sí que quisiera tomarme la libertad de agradecer públicamente y de manera muy sincera el trabajo noble y dignísimo que hacen enfermeras y enfermeros y que he tenido la oportunidad de constatar muy personalmente los últimos años. Para mí ha sido muy satisfactorio estar aquí, ya solo por eso, y ojalá que les sirva para hacer cada día mejor este trabajo invaluable. Muchas gracias, Marco. Pues con esto Nada que concluimos. agradecer. Ha sido un gusto. Estaremos en contacto, Marco, por si hubiera Claro, comentarios de los profesores. Te los haremos llegar para iniciar con ellos una especie de, pues, de diálogo en redes y que si hay esa inquietud, porque es algo como que queremos impulsar también de manera muy importante, quienes estamos aquí, yo algunos experiencias de proyectos ya hago en la facultad, pero es como la idea de una sinergia, ¿no? Que nos va reuniendo para irnos transformando también como comunidad, no solo como personas, sino también como comunidades. Es también el trabajo sobre una identidad que necesitamos atender y fortalecer. Muchas gracias a todos, buenas noches.